Venga, voy a estrenarme. Por eso, a la mesa vacía. Mira, es una mesa vacía, no una mesa llena. Ya sí. Y del editor de Random House, Claudio López. Esperemos disfrutar de la velada y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hace falta esto. Sí, hola. Muchas gracias a todos por venir. Más en este día. ¿Cuál Barça? Nadie lo sabía. Yo sí que lo sabía, pero soy periquito. Ahora salen. Yo sí que lo sabía, pero soy periquito. Entonces, bueno, tenemos aquí, como bien ha comentado nuestro compañero antes, esta es la primera presentación de Conexión a Cuestas, la última novela de Gonzalo Suárez, que es el regreso de Gonzalo al grupo editorial en el que yo trabajo. Aunque nunca había publicado en el sello, en alguno de los sellos que yo dirijo en el grupo, sí que había publicado antes, había publicado en ART, que pertenece al grupo salvaje. Y para mí es una ocasión muy especial, me hace mucha ilusión que Gonzalo pase a ser un autor de literatura de Random House, porque yo siempre he sido un gran admirador suyo, de su obra literaria primero, curiosamente, y luego también de su obra cinematográfica. Antes de publicarlo, con Rodrigo, con Javier Cercas, con Ignacio Echevarría, con varios amigos siempre hemos comentado así bastante la obra de Gonzalo, y por eso para mí es un enorme placer ahora ya saber que lo tengo Es tuyo. en nuestra casa y que vamos a intentar no soltarlo. Y para presentarlo, para conversar con él, un queridísimo amigo mío, un caso semejante al de Gonzalo, un autor, Rodrigo Pesán, un autor que yo admiraba muchísimo cuando publicaba en la editorial Tusquets y que insistí hasta que al final logré que se viniera con nosotros, hace ya 6 libros, Rodrigo, creo recordar, 6 libros, no 7 libros, todos. Y que va a mantener primero Rodrigo, el formato vamos a hacer, Rodrigo va a leer un texto sobre Gonzalo y luego conversaremos los tres, fundamentalmente ellos, pero también haré mis pequeñas políticas. Bueno, buenas noches, lo mismo que decía Claudia, gracias por estar aquí. Nada, uno presenta muchos libros, pero muchas veces no está contento de presentarlos o los presenta porque por diversos motivos, pero yo estoy muy contento de presentar. Perdone, aquí atrás hay un poquito, ¿No se oye? Es que no puedo ver. Hay que acercarse un poco. ¿Vas a saber qué pasa entonces? Sí, Rodrigo, funciona, pero igual te lo tenéis que acercar un poco más. Este más alto, ¿no? Sí. Vale, pues voy a leer. Hola, ¿ahora? ¿Mejor? Hola. Lo subimos de Debemos tener volumen. cierta distancia con la página. Bueno, no nada. Tiene poco volumen en el micrófono. Rompieron la frase emotiva. No, nada, que es un verdadero placer, un placer y un privilegio presentar un libro de Gonzalo Suárez, situación con la que debo decir que venía fantaseando desde hace décadas, desde que lo leí por primera vez, y en ese sentido, bueno, voy a leer un texto breve sobre mi vida Gonzalo Suárezca, en relación con sus libros, y luego, como dice Claudio, vamos a conversar. Esto no es exactamente una presentación. Esto es más bien la enunciación pública y por escrito de un misterio numerosas veces enunciado en privado y a viva voz. Veamos, allá vamos, y el misterio es el siguiente. ¿Dónde está o dónde queda Gonzalo Suárez? Suárez para mí
para alguien a quien demasiado a menudo se califica de escritor del pop como novedad dentro de un paisaje demasiado figurativo, como el hombre que hizo pop mucho antes, hace tanto tiempo. Y Suárez también como el hombre que, onomatopéyicamente, en plan cómic, hizo pop. Ese sonido que entre globos y viñetas hacen aquellos quienes de pronto y sin aviso desaparecen en acción, se esfuman, adiós y tal vez continuará. Y resumen de lo publicado. Suárez apareció por primera vez en Oviedo, Asturias, 1934, lugar y año de nacimiento. Luego, en 1963, que fue el año que nací yo, firmó su primer libro. Y en 1966 se pone por primera vez detrás de una cámara. Y sí, ahí continúa desde entonces, aquí, allá y en todas partes, como un visible hombre invisible y un innombrable, cuyo apellido no puede obviarse aunque complique paisajes, generaciones y teorías. Porque ¿puede ubicarse a Suárez junto a Eduardo Mendoza y Javier Marías como tercer padre fundador de una nueva literatura española? Creo que sí. ¿Conectan sus maniobras metaficcionales con lo que suele hacer y deshacer Enrique Vilamatas o Juan José Millás a la hora de plantear ficciones, no ficciones, en las que el escritor es persona y personaje? Por supuesto. ¿Anticipan en décadas su manipulación de artefactos y arquetipos de la cultura popular y su atomización de estructuras, para colmo cultivando un alias fecundo, Martín Girard, y teniendo un hijo que resulta en respetado director y diseñador de videogames, mucho de lo que por estos mismos días se ofrece como vanguardia de último momento? Exacto. Llega Suárez a juguetear en Operación Doble 2 con el material radiactivo del bestseller como espécimen paranoico conspirativo mucho antes y mucho mejor que Dan Brown y sus sacrílegos fieles. Pues sí. ¿Desentonaría un relato como Umbrage en llamadas telefónicas de Roberto Bolaño? De ningún modo. Los de abajo podría ser un relato de Haruki Murakami escrito antes de Murakami. Ajá. Y es más, conecta lo suyo e incluye una gran pericia del manejo del lenguaje publicitario en simultánea con lo que hacían en Estados Unidos nombres como Barth y Barthelmy, Cooper y Pynchon y Vonnegut, y sintoniza en sincro su periodismo con el New Journalism de entonces. Yes. Y aún así, Suárez no suele figurar en ningún canon ibérico o peninsular. Babelia no le dedica su portada ni bendice como libros de la semana sus cuentos reunidos, y su rostro curtido no ha aparecido aún en ningún dossier de Quimera. Y cuando desde hace años vengo intentando iluminar los ángulos del enigma, siempre tropiezo con dos respuestas que no me parecen suficientes y que no me alcanzan para explicar los motivos de semejante crimen imperfecto. La primera respuesta es, abro comillas, Gonzalo Suárez está considerado más un cineasta que un escritor, cierro comillas. Cortada inmediatamente desmontable, porque su vida nos informa que primero fue la tinta y luego el celuloide, y que tanto una como otro han sido atendidos con pareja dedicación. La segunda de ellas, abro comillas, es Gonzalo Suárez nunca se preocupó por trabajar su perfil literario. Lo que resulta más que inquietante, porque siempre pensé que trabajar de escritor pasaba fundamentalmente por escribir libros buenos. Y Suárez lo ha hecho muchas veces. Como dije, poca cosa, insuficiente, inverosímil. Me parece más pertinente una tercera, pero igualmente imprecisa opción. Suárez, aunque en sus inicios supo ser apreciado y valorado y estuvo en boca y elogios de gente como Vicente Alexandre y Pere Ginferrer, a la vez que fue uno de los primeros fichajes de Carmen Balcells, molesta y complica, desarticula y enturbia, inquieta y descompagina y desenfoca una historia moderna de las letras ibéricas. De ahí que mejor hacerlo a un lado y no percibir su influjo en no futuros, pero ya presentes animales exóticos, como el también filmante Ray Loriga, Antonio Orejudo, Luis Magriñá o Manuel Vilas o Agustín Fernández Mayo and Company. Su uso del humor, nada parece perturbar más que el humor y el buen humor a los serios, y en su manera de mezclar géneros. Y para aquellos que quieren ir más lejos, ahí está el tan contundente como singular gesto de Javier Cercas, responsable del certero aforismo de, abro comillas, Gonzalo Suárez es siempre el mismo porque siempre es distinto, cierro comillas. Hasta donde sé, Cercas, único entre sus colegas que se ha tomado el trabajo de leerlo y de reflexionarlo a fondo, y de poner todo eso por escrito en el ensayo La obra literaria de Gonzalo Suárez, Barcelona, 1993,
donde de entrada y de salida campea la maravilla y la admiración confesa, pero casi a regañadientes y pidiendo justicia. No puede evitarse la enumeración de etiquetas pegadas por los de afuera, siempre cercanos, como autor de culto, escritor de escritores, raro, outsider, condenado, entre comillas, en la actualidad a un ostracismo más o menos digno, cierro comillas, y finalmente, y por encima de todo y todos, precursor. Me comenta acerca que Juan José Millás dijo alguna vez algo como que Suárez llega siempre antes a todas partes y que para cuando lo alcanzan los demás, Suárez ya se ha ido. Así que siempre ha estado solo y a solas. Un, para decirlo en argentino y en porteño, bicho raro. Pues eso. Pues de lejos a veces se ve mejor y vuelvo a lo del principio, marcha atrás. Y sí, las máquinas del tiempo existen y se llaman libros, y ahí estoy yo, sosteniendo por primera vez la entonces flamante copia de Gorila en Hollywood, que es la misma copia, ya no tan flamante, pero aún presentable, que sostengo ahora. Evidencia A, como dicen en la Exhibit A. Es el año 1980 y estoy en una librería de Buenos Aires y algo en ese libro de ese autor que no conozco llama mi atención. En realidad varias cosas. El texto de contraportada donde se invoca la figura del corto maltés, obsesión mía por aquellas fechas, y un breve texto introductorio de Julio Cortázar donde se abre con un, comillas, para alguien que aprecie los juegos sigilosos de una inteligencia irónica y la marginalidad deliberada allí donde la gran mayoría trabaja full time, la obra resbaladiza y casi inasible de Suárez dibuja en el panorama español contemporáneo algo análogo a lo que pudo dibujar en su día y en Francia la obra de Boris Vian. Cierro comillas. Cortázar profundiza en que, comillas otra vez, de alguna manera, cuyo secreto solo él conoce, Gonzalo Suárez transita desde hace años por los registros más variados de la vida intelectual española. Pero esa actitud de tránsfuga y casi de fantasma inquieta e incluso enoja a los críticos amantes del orden, los géneros y las etiquetas, cierro comillas. Y se concluye con un muy cronopio, abro comillas, escritor que asesine, cineasta que regresa a la literatura. De cuando en cuando hay mariposas que se niegan a dejarse clavar en el cartón de las bibliografías y los catálogos. De cuando en cuando también hay lectores o espectadores que siguen prefiriendo a las mariposas vivas a las que duermen su triste sueño en las cajas de cristal. Cierro comillas de Cortázar. Suficiente, me dije entonces. Pagué lo que me pidieron por Gorila en Hollywood, volví a casa y enseguida descubrí que yo era un lector de Suárez. Tiempo después, en el contexto de un festival de cine español, donde Pedro Almodóvar ya era una estrella, mientras los porteños recientemente democratizados se desesperaban por clonar la movida madrileña, descubrí que yo también era un espectador de Suárez. Allí vi la indefinible epílogo de 1984 y que se nutría de varios textos de Gorila en Hollywood. ¿Estabas allí? ¿Eh? ¿Estabas allí en 1984? Estaba allí, en el Cine Gran Espléndido, que ahora es una librería y era un festival de cine español y llevaba epílogo. Me acuerdo que tenía el mejor póster además. Todos los pósters eran horribles de las películas españolas, pero el epílogo estaba televisor como con unas... ¿Y recuerdas que yo iba en gabardina porque me habían perdido la maleta? Me acuerdo de todo. Perdón. Perdóname. No, perdóname. nada. Sí, perdón. No, que sí. ¿Sigo? Sí. No, ya está. Bueno, allí vi la indefinible epílogo de 1964 y que se nutría de varios de los textos de Gorila en Hollywood. Y un poco más adelante me senté frente a esa maravilla sobre la génesis de Frankenstein que es Remando el viento. Y por supuesto, mientras tanto, preguntaba a diestra y siniestra si alguien había leído Suárez, entre los que, como yo, nos preparábamos no para ser escritores, porque ya lo éramos, sino para escribir libros. Y no había viajero a la madre o madrastra patria al que no le pidiese, por favor, el libro de González Suárez. Así fui amasando lenta y laboriosamente su obra completa, y en octubre de 1991 tuve la oportunidad de entrevistarlo para un medio argentino y de pedirle que me dedicara y filmara mi querido ejemplar de Gorila en Hollywood. La dedicatoria, tengo que admitirlo, no fue gran cosa. Un tibio y poco ocurrente en recuerdo de nuestro encuentro. Voy a mostrarlo. Se puede mejorar. Poca cosa. Tengo que decir que con el tiempo salió este libro, porque es uno de los libros fundamentales de la literatura
española, La Fuente del Nilo, que está Gorila en Hollywood adentro y reúne toda la obra cuentística de Gonzalo, y que ahora sí se un poco más delicado. No la voy a leer entera porque es un relato, pero pero parece mentira que haya llegado a la tú hiciste eso, Yo luego lo leo. Bueno, muy bien. La dedicatoria, tengo que admitirlo, no fue gran cosa. Un tiro de pueblo corriente, por encima de la tan suareciana dedicatoria original a un tal Juan Bustamante, que no sé quién es, y que decía: en recuerdo de aquella morsa que asomó la cabeza en aguas del Pacífico y nos miró fijamente con insolencia sin apartarse. Y lo tengo, lo tuve y lo seguiré teniendo. Nos sentamos y conversamos aquí hoy del estreno de Con el cielo a cuestas y la reposición de Operación W2. Ambas juntas, más allá del tiempo y del espacio, como inmejorable nueva oportunidad para que sean los lectores quienes por una vez hagan pop de sorpresa y de regocijo y brinden a su salud y a sus saludes. El pop de un par de festivas botellas al descorcharse y se preguntan no dónde estaba Suárez, sino dónde estuvieron ellos. De no ocurrir esto, vivimos en un mundo imperfecto y mal escrito. Me divierte y me regocija y me consuela pensar en el efecto que producirán estos dos libros en 2 o 3 décadas y con el misterio aún sin resolver en algún joven que sueña con vivir de contar mentiras de verdad. Mientras tanto, hasta entonces, aquí sigue Gonzalo Suárez, como una morsa mitlesca, His de Walrus, que asoma la cabeza en aguas del Mediterráneo y nos mira fijamente, con insolencia y sabia y convulsa placidez, sin apartarse, aunque muchos no quieran o no puedan verlo. Pues nada. Bueno. Es entrañable, pero yo cuando le convoqué fue precisamente con la intención de saberme resarcido por alguien cuya mirada admiro y que de hecho en su último libro pues equiparo realmente a Joyce. Sí, es verdad. No se elogia tanto, tan arriba. No se empieza tan arriba para luego ir más abajo, pero no, pero tampoco, a ver, Joyce esté tan arriba, perdona, ahora no vamos a destruir a Joyce para elevarte a ti, no. Vamos a encontrar justo el promedio, no, lo que es verdad, es un libro que ataca a la... Me voy a poner quizá un poco pedante, pero enseguida rectificaré y me arrepentiré. El libro de Fresán ataca, digo el último, ataca justo el punto ese neurálgico de la realidad, que es donde me cosquillea a mí un atractivo, me siento abducido, ¿no? Es justo el punto donde, por ejemplo, y es bastante sencillo, creo que es elemental, un libro, la realidad de un libro, es que es un libro. Esta cosa tan elemental parece que nadie la entiende. Uno quiere de los libros, y recuerdo y me remonto a mis primeros trabajos en Luis de Caral, editor, que recuerdo que cuando hacía las solapas de los libros, uno tenía bastante garantizado el éxito de la solapa de turno cuando se acababa después de decir que este libro era como, en fin, de lo que bajaba desde los más ocultos, desde las más ocultas, ¿qué podríamos decir? Como ocultas entrañas, profundidades del alma, hasta los más elevados, no sé cuántos décimas del espíritu. Pero el caso es que había que terminar siempre con lo mismo, que era como la vida misma. Bien, pues eso yo creo que fue uno de los fundamentos de una hipótesis que me sirvió, o sea, creo que es además casi física o simplemente física, ya para una andadura, ¿no? Y es decir, no, un libro si es algo no es como la vida misma. Premisa. Segunda premisa, si parto de que
intento hacer como si fuera como la vida misma, solo puedo apartarme de la vida misma, por cuanto la vida misma, como sabemos, pues se nos escapa de entre los dedos como se escapa el aire. Claro, y en cuanto nos ponemos a escribir e incluso a hablar, la vida misma es lo que se va. Entonces, sea un libro, sea una película, me parecen, y lo hacen muy bien, hay muchos falsificadores. Y realmente me encanta también, claro, como no, adentrarse en este enfoque de la vida que está reconvertido, regurgitado en letras o incluso atrapado, pseudo atrapado en imágenes, etc. Me parece una alternativa, y además es una alternativa que reconocible y que en realidad no se amuebla a la casa. Estupendo. Pero mi obsesión de explorador, de niño que imagina como, bueno, como todos los niños, pero que imagina desde la perspectiva de que la realidad no es, dicho de una forma muy tajante, la realidad hay que inventarla. Sí, estuve buscando como dictums salesianos, y hay una frase tuya que me encantó, que dices, en un momento de una entrevista te preguntan si justamente si estás comprometido con la realidad, ¿no? Y dices, no soy un escritor tramposo. Los tramposos son los que intentan hacer creer que el libro es como la vida misma. La verdad de mis libros escriben el hecho de que son mentiras. Yo siento que me aproximo y profundizo más en la realidad a través de la ficción. Esa es mi paradoja. Yo me identifico con el albatros, con el ave que persigue barcos sin saber cuál es el rumbo de estos y mientras se alimenta del pescado que descartan. Pero es verdad que todos permanecemos apegados a un dolor. Mis libros son siempre autobiográficos, pero me aburre estar diferenciando entre ficción y realidad. Yo no soy esquizofrénico, pero la verdad no sé dónde está la frontera. Eso es por el síndrome del explorador, que padezco desde que era niño y leía los libros de aventuras que tenía mi abuelo en su biblioteca. Mi padre. Era mi padre. Es un lapsus, Abuelo. haber dicho. No he tenido... ¿Tu abuelo? No he tenido Bueno, ya ni abuelo ni abuela que leyera. Ya estás cambiando la realidad. No, posiblemente, no, seguramente. No era mi abuelo. No, yo no he tenido abuelos que leyeran, me parece. Tenía, espérate, ahora que lo piense, uno que... no sería abuelo, pero bueno, vamos a dejarlo... No, y me gusta cómo terminas, dices. Es que los vivos, si no están presentes físicamente delante de nosotros, no se diferencian apenas de los muertos. Lo que tenemos de ellos son solo sus recuerdos, igual que de los muertos. Y dices, para mí Stevenson es un amigo más vivo que mi tía Emilia. Me parece formidable. Sí. Lo que pasa es que mi tía Emilia está muerta también, o sea que están empatados. Están empatados. No, pero es verdad. Pues nada, muchas gracias porque he visto que lo he dicho mejor que yo. que yo lo trataba de decir. Y en cualquier caso, bueno, no se trata ahora de una... nada, no. Se trata de un libro donde uno pues intenta contar y aventurarse y reconvertirlo en algo donde las palabras, por ejemplo, pues funcionen, te lleven a otro sitio y a poder ser, siempre hay una influencia. En todo lo que haces vas reconociendo una influencia curiosa que a veces no te has dado cuenta, pero bueno, que generalmente no eres consciente de ello, pero que es como un dispositivo donde de repente algo explota, es una explosión. Esto lo decía, lo traigo a colación, no por citar, en fin, a Ray Bradbury. Me acuerdo que cuando le pregunté esas preguntas tópicas que se hacen en función, no sé, pues de que no se sabe. En realidad la pregunta es solo el pie para que alguien conteste. Y en esta ocasión pues le pregunté eso, y me contestó.
me contestó eso, sí, me contestó eso 2 veces y comprendí enseguida, pero es curioso, porque ¿sabéis lo que me contestó? Y fue una explosión, me dijo. No, esas sincronías. Bueno, vamos a seguir jugando entonces con los espíritus. No será Emilia, No, este Ray Bradbury, él había escrito, le había preguntado cómo había escrito lo de los marcianos, esto de las crónicas marcianas, y es curioso porque lo había escrito en los sótanos de Lucla, de la universidad, metiendo monedas en una máquina de escribir que funcionaba por monedas. Metían monedas y escribía X tiempo, fíjate tú, y se bloqueaba. Y dice que se escribió así, crónicas marcianas, y me dijo exactamente, fue una explosión. Bien, pues este libro fue una explosión, pero muy retardada, porque en primer lugar partió, ya lo he contado por ahí, pero bueno, partió de un libro que yo terminé el mismo día que nació Hélène, y yo lo terminé en una granja catalana de los aledaños de la entonces Calvo Sotelo, se llamaba la plaza, ahora se llama Francesc Masó. pues, y mientras Anne-Hélène nacía en la maternidad, pero la tuvo Hélène, no la tuve yo, O sea que Hélène tuvo, pero Anne-Hélène nació justo cuando yo terminé esa novela, que después, es una novela que había escrito después de volver y yo de París y tal, y que por fortuna, rechazó la censura, porque era una novela de todo lo que de repente comprendí que no tenía que hacerlo porque... Era como la vida misma. Pues era como la vida misma, como la vida misma, y además era un mamotreto de 500 páginas, que yo consideré que eso podía realmente avalarla. No, eso es lo que le hacía, era realmente... Pero en fin, me resolvió la censura, por una vez resolvió todo porque la rechazó. Además podías decir que te habían censurado, lo cual es muy útil también en cierto sentido. Sí, pero como no tenía tampoco en ese momento ni contexto, ni tal, ni nadie a quien contárselo, lo único que Luis de Caral quería volverla a editar, volverlo a intentar, pero me di cuenta que no me gustaba eso. Entonces le propuse a cambio, inmediatamente, escribir un librito que escribí de sopetón, que se tituló De cuerpo presente. No le gustaba, pero lo editó y en una colección le correspondió el número 13 al cuerpo presente, en una colección de bolsillo, y el libro terminó con la colección. No, pero lo vais a reír, pero juro que es verdad. Se envió, no que terminaba con la colección, que eso es normal en cuanto han sacado por 3. No, espera, perdona. No es el caso. Por eso no le he puesto número. Claro, eso. El libro enviaron 80 ejemplares a distribuir a Madrid y devolvieron 81. Claro que quedé muy resarcido por una crítica que salió, la primera fue en la radio, y que decía así, era la primera crítica que recibía yo, decía: este librito, por su amenidad, puede leerse también paginita sí, paginita no. Qué bueno. La frase. El mamotreto, sí, porque yo había quemado al llegar el testigo, había pedido todo lo que había escrito en Madrid y lo había quemado. Lo habíamos quemado ahí en un horno. Sí, preferentemente eran obras de teatro, pero quise hacer eso, tabula rasa. Y entonces con este libro no podía quemarlo porque era muy sólido.
pero no, o sea, absolutamente. Y bueno, pero lo perdí entre los viajes y tal, y al final lo perdí de vista. Y cuando reapareció, 50 años después, pues pensé entonces, sí pensé sinceramente llevarlo a Asturias y tirarlo de un acantilado. Pero desde un acantiladito. no, era un acantiladazo, de esos donde batía el mar. Pero claro, pensé que podía contaminar el mar y por respeto a los peces, pues me lo volví a llevar. Y total que entonces, y de repente, vi que ese libro, en el fondo, no, en la superficie, que era como un paisaje. O sea, que un libro siempre no deja de ser un paisaje. Puede ser un paisaje de terror, un paisaje amable. En este caso era un paisaje abrupto, y ese paisaje se llamaba París. Y todas las vivencias de París estaban allí, traspuestas a una ficción más o menos pseudo, más que autobiográficas, sí, realistas, en fin, había una mezcla. Y digo, pero voy a usarlo como un paisaje, y a partir de aquí empezar a contar una historia que me lleve donde me lleve. Y mira por dónde. ¿Cómo se llamaba? El libro se llamaba Fata Morgana. Y Fata Morgana, sí, sí, y cogí el título para el guión que hice para Vicente Aranda, que por cierto me han dicho que está mal, o sea, que me encuentra mal. Pero pues lo siento, fue y está en el origen también de lo que después se iba a llamar la Escuela de Barcelona, porque era un guión, no tenía nada que ver, el guión no tenía nada que ver con el libro, ¿no? Un guión pues muy sofisticado y etcétera. ¿Y qué queda? ¿Con el cielo a cuestas? ¿En Con el cielo a cuestas qué queda el primer libro? Pues queda París, por ejemplo, esto de la casa esta de la Rue de la Gare de Reuilly, que era un cul-de-sac, donde efectivamente esa habitación llena de muebles. Queda también el personaje de Rida, que está con su nombre y que iba conmigo, o mejor dicho, yo iba con él todas las mañanas a las 6 de la madrugada a poner los puestos en los tubos, en los puestos de gasolina, los tubos que unían la bombona o hasta ¿cómo se llama? La bomba de tal, pero primero pues estaba el bidón, el gran bidón. Entonces entre el bidón y la bombona o la cosa esta, la bomba de gasolina, los obreros habían dejado trazado una zanja, y allí a la intemperie se cortaban los tubos y se fileteaban, decían fileté, bueno, que era hacerle la rosca. Todo eso lo hacía yo, porque este hombre, Rida, era un gigante, tal como lo describo, era fuertísimo, era como Tarzán, pero era el intelectual del equipo. Claro, y era el que sabía por dónde había que cortar los tubos de plomo, por dónde había que... y yo era la mano de obra, claro, y a destajo, ¿no? Y luego enrollándolos, enroscándolos en el fondo de la zanja, y etc. Pero lo curioso del libro, lo que a mí realmente me atrajo... Esos son datos recuperados. Ya. ¿No? Sí. Pero me interesa mucho esto que comentas de París, porque la impresión, lo que a mí, como lector, pero también en tanto escritor, me despertó mucha admiración, es el modo que París se convierte más como en un estado mental que una ciudad, ¿no? Es como una especie de organismo medio casi Lovecraftiano, con tentáculos, que es como una especie de París idealizado en la distancia. Yo, para llevarlo al terreno cinematográfico, me parecía muy curioso, porque había momentos del libro que me los podía imaginar claramente filmados, como por David Lynch, por ejemplo, y otros como por Wes Anderson, ¿no? Y podían ser intercambiables al mismo tiempo. La París que tú muestras puede ser como una París como las de las películas de Wes Anderson, como de casa de muñecas
la casa que describes podría ser una escenografía muy graciosa y muy deliciosa y muy bonita del cine de Wes Anderson, y también podría ser una escenografía de una película de David Lynch, ¿no? Sí, no era deliciosa, pero era realmente, claro, yo había llegado a París con una fascinación por todo esto que ahora llamamos el glamour. En realidad la palabra glamour no estaba en juego entonces, pero era simplemente la admiración por todas esas personas que para mí representaban la cultura, el arte, fuera desde el propio Picasso, que había fagocitado, que había hipnotizado, como bien me dijo Viola, había hipnotizado al siglo XX, a todos aquellos que desde Edith Piaf, Jovencísimo, porque eres jovencísimo. ¿Cómo? Eres jovencísimo entonces, ¿no? Nunca he sido jovencísimo. Sí, esto creo que... Eres más joven que Bueno, sí, 20añero, ¿no? Debía tener 20 años o así. Era como un parque temático. París era como un parque temático de París al mismo tiempo. Sí, tenía un atractivo, pero es curioso también que nunca, no he intentado de verdad tomar contacto en París con digamos, los aspectos artísticos o los medios. No, en realidad me bastaba pues encontrar trabajos para intentar sobrevivir, y con la ayuda de él una vez encontré el mejor trabajo que hemos encontrado y hemos hecho juntos es embalar supositorios. Es precioso porque Era solo embalarlo. era embalarlos, sí, no había que meterlos, pero en su lugar, salvo en la caja. Entonces, Supositorio es una palabra muy literaria porque está suponiendo también todo el tiempo. No, y resulta muy interesante. Si queréis os cuento, me viene a colación, es que ya sabéis que soy un poco incontrolado con la imaginación, como bien se ve en los libros, pero realmente el supositorio para mí ha sido muy importante en mi vida. Es decir, sí, porque en una ocasión en que hice un spot publicitario de leche Puleva, entonces me encontré con que de la noche a la mañana me había fallado el que había sido elegido para... Venían los clientes, venían los agentes todos para rodar, y ya teníamos elegido a un aldeano de allí, de Asturias y tal, que estaba dispuesto a hacerlo. Entonces nada, le dijimos pues mañana a las 8 de la mañana, y dice no, a las 8 no. Y hombre, es que tenemos que empezar a las 8 por la luz y tal. No, a las 8 no. Pero bueno, ¿usted está de acuerdo en todo? Sí, pero a las 8. Pero, ¿por qué? Tengo mis costumbres. Bueno, pues ante ese dictamen, pues nada, pues me quedé sin personaje. Por fortuna, digo por fortuna, porque entonces buscando encontré al que luego en nuestra casa de Asturias estuvo guarda y tal, y me ayudó en muchas películas, que se llama Pepín. No cuento esto porque merece la pena, y además en colación al supositorio. Entonces resulta que, claro, lo presenté y estaba muy bien, porque tenía mucho atractivo Pepín. Eso mucho atractivo, era un hombre así con garras, pero sí, lo encontré en un bar, por supuesto. Y entonces, pero cuando le vieron, dicen, no, pero es que la dentadura, me falta un colmillo, me falta un diente. Entonces le dije, no me quedaba más remedio, pero no importa, con miga de pan quizá había oído. Bueno, poner miga de pan, aquello era un horror, al día siguiente era imposible. Y me vino la idea brillante. No hay nada más parecido a un colmillo que un supositorio. Entonces corté el supositorio y se lo introduje en el colmillo. Y se puso a llorar como una magdalena. Porque eso se ve que estaba hecho para meterse por el culo, pero no por la boca. Eso lo deduje cuando vi que era imposible. Y bueno, total, que al final, claro, no pudo. De hecho, yo probé el supositorio, el otro trozo de supositorio. No, así, bueno, es espantoso. Si lo queréis probar, probad. De verdad, es
es algo terrible. Y bueno, total, que tuve que renunciar a supositorio. Entonces, ya recurriendo al último, a mi experiencia cinematográfica, dije, tienes que sonreír como Kirk Douglas. ¿Cómo es? A pesar de que la única película que había visto era 20 tantos de viajes submarinos, siempre 20.000 lenguas. Pues en este caso 20.000 lenguas. Sonreír como Kirk Douglas. ¿Cómo es eso? Digo, mira, sí. Es así. Y no abres la boca, cuando hablas. Bueno, el spot tuvo un éxito. No, de verdad, sí. Fueron 4 años, se repuso otros 4 años y encima hubo un conflicto, pero por Pepín, ¿no? El colmo de este spot, que parece todo, fíjate, traído como a colación de los tiempos actuales, fue que Pepín vio, además, congratulado su éxito, a todos le llamaban Puleva, viniendo a Barcelona a abrazar a Pujol. Porque los hijos de Pujol que quisieron conocer a Pepín. Los hijos de Pujol. Fijaros, qué curioso. Y luego dicen que si la ficción, el entramado narrativo es incalculable, y es verdad. Oye, ¿y fue conflictivo el reencontrarte o el enfrentarte o el redescubrirte en ese escritor joven, en ese primer escritor? O sea, ¿cuál fue tu relación cuando volviste a ver ese material? O sea, ¿A qué te refieres a este? Sí, digamos, gente que... bueno, para hablar del libro, claro. Es verdad, es que luego mi hija Silvia, que no está aquí, pero se encarga de promoción, me dice, pero si no has mencionado ni la película ni el libro. No, esto, con el cielo a cuestas, fue curioso porque empecé realmente con un preámbulo, que es este, que por cierto ahora me han hecho leer por la radio y sí, así me he encontrado que está muy bien, pero que era como estos asaltos de tanteo, o de tonteo, ¿no? De antes de tal, y es un preámbulo en el que cuento, estoy buscando cómo se titula, era una... Ya en el manuscrito original o si es nueva. Cuando dices una cosa que me parece formidable, casi al principio del libro, ¿no? Dices, una casa es el caparazón de un pasado que, como la tortuga, la liebre, acaba alcanzándote conforme bajas los peldaños. Sí, no, eso no estaba en el... No, nada de la primera parte. No, nada estaba en el libro. No, pero es verdad, sí, que es una... que bajé los peldaños del libro hasta reencontrar el libro con cierta cautela, porque tenía cierta prevención. Y después, a partir del libro, ya sin mayores metáforas, pues arranqué, pues sí, sobre terreno ya conocido o recordado, como es la propia playa de la Saint-Surmain, hasta que... ¿Por qué hay tantas playas en tus libros siempre? Bueno, es verdad, pero no sé, me lo haré mirar, pero yo creo... En tus películas también. Mira, podría contestar, me ha salido así a bote pronto, que toda playa es la orilla del horizonte. Qué bonito queda. Sí, está muy bien. No, sí, porque es verdad, no, que toda playa es verdad, te conecta con una sensación. Primero porque el descubrimiento del mar fue para mí muy importante, desde la orilla, ¿no? Luego el otro mar era el de la lectura de las novelas de lectura, ¿sí? Y después he conocido otros mares menos amables y de hecho no soy yo muy dado, a pesar de mis ínfulas de aventurero marino y incluso de capitán Hap, en un momento determinado,
no soy muy dado al mar. Tuvimos, entre otras tempestades, tuvimos una en el Mar del Norte, ahí con Remando al Viento, que es verdad que hay un momento en que ya no te importa morir, o sea, porque te encontrabas en la noche, como en los dibujos animados, en el aire, un ratito, te quedabas y luego caías, ¡pum! La proa de un barco, que además era bastante sólido. Estaba filmando la historia de alguien que se ahogaron allí también. Claro, pues sí. No, pero eso fue otra cosa también muy curiosa, porque en esa misma película tuvimos efectivamente la tempestad en el mismo lugar donde está contado al pie del castillo de Chillón. Ellen estaba ahí también para darme... No, pero no necesito mentir porque es verdad que la realidad siempre se supera. Quiero decir, ni adornarlo. Curiosamente, tanto Hugh Grant como Valentine Pelka, que estaban en el barco representando la escena en que Byron y Shelley estaban en el barco después de la tempestad, pues aquí empezamos antes de la tempestad, fue la única variante, y de repente empezó a moverse el mar, empezaron las sirenas a sonar, porque era en el lago, y entonces empezaron a sonar las sirenas y se desencadenó la tempestad, de forma que ese barco desguazado no podía volver a la orilla porque se hubiera estampado contra... estábamos del lado de Montreuil en ese momento, ¿no? Entonces se tuvo que adentrar en el lago y lo perdimos de vista. Estaban despidiéndose de la familia porque realmente era una cosa... Y ahí además espantosa. Ahí tú contribuiste al nacimiento del romance de Elizabeth Hurley con Hugh Grant, ¿no? Sí, pero no fue en esa tempestad, fue cuando estás vomitando ahí. No hay romance que valga. Porque ya has entrado en la historia del cine también por eso. Ya, esas cosas de sí, pero eso es bastante normal en las películas. Eso sí, eso fue en el casting de Londres. O sea que ya ahí ya estaban encontrados. Sí, no se conocían y de hecho Elizabeth Hurley, que era lo primero que hacía, y él también, él había hecho antes, bueno, él hizo antes, bueno, es igual, ahora no vamos a hacer historial, el caso sí, ¿qué pasa? Ah, ¿me adviertes que es muy extenso el tema? También hemos sacado, hemos publicado W2, eso me pareció muy interesante también. Que es una novela anterior, queríamos celebrar la llegada de Gonzalo, publicando no solo una, sino recuperando una de sus libros anteriores favoritos. Es un libro que no tiene absolutamente nada que ver con conducir apuestas, y a mí me hace pensar, una reflexión. Yo creo que hay dos tipos de escritores. Los escritores escriben siempre el mismo libro, como Philip Roth, por ejemplo. No se oye nada. Perdón. Claro. Tampoco se oye ahora. No. Está encendido, ¿sí? No se oye. No. A ver. Hola. ¿Pero ahora? Bradbury. Seguimos estando. No se oye nada. No, con este mismo. Ahora tampoco. Hola, tampoco. Hola. No, Sí, no, tampoco. Sí que hace ruido, pero no se escucha. Tenemos que editar los libros. ¿Nos vamos? Ahora sí. Ahora se oye, sí. Sí, A ver, ahora sí. junto a Conocido Apuesta hemos recuperado W2, que es una novela que no tiene nada que ver, que es una de nuestras novelas favoritas de la backlist de Gonzalo, que no tiene absolutamente nada que ver con Conocido Apuestas. A mí me hace, siempre he pensado que existen dos tipos de escritores, los que escriben el mismo libro, los que siempre escriben el mismo libro, caso de Philip Roth, por ejemplo, o caso de Rodrigo, incluso diría, que siempre escribe más o menos el mismo libro, y que hay muchos casos. Murakami escribe siempre el mismo libro, Sí. o sea,
Nabokov escribe siempre el mismo libro, y hay otros escritores que escriben siempre libros total, que no tienen nada que ver uno con el anterior. Sí, que son los menos, ¿no? Además. Son los menos, porque es mucho más difícil. Coetzee, por ejemplo, es un caso claro de un autor que cada libro tiene que ser totalmente distinto al anterior. Calvino. O Calvino. Entonces yo creo que el caso aquí de Gonzalo pertenecería a esta segunda raza, como se llama el escritor, ¿no? De que siempre te esfuerzas por hacer algo totalmente distinto que no tiene nada que ver con lo anterior. Sí, bueno, siempre trato de huir de mí mismo, pero siempre me alcanzo. Esto lo vuelvo a sonar, pero bueno. Sí, sí que suena. Sí, suena, sí. Pero qué pena no saber cantar algo. Recuerdo que Es un fenómeno. Pues no, Doble 2 fue un libro de encargo. Fue un libro de encargo de Planeta, de Lara Padre, en su día. Bueno, exactamente... Sí, bueno, el caso es que es de Lara Padre, pues no me acuerdo ahora de pero dentro de Planeta. Y lo escribí con fruición porque me encanta también, como cuando me encargan, cuando hay una película, el jugar dentro de un género, o sea, me pone en el marco y es muy bonito poder jugar dentro de un marco ya establecido. Y en este caso era porque se corría el rumor de que iba a haber un atentado contra Eisenhower y Franco en la visita, la primera y única, la visita de Eisenhower a Franco, que podría haber un atentado. Y entonces se me ocurrió hacer un libro sobre la idea de la vacuna, de que para evitar un atentado habría que hacer ver que se está desencadenando todas las defensas para evitar un atentado. Pero era la época del Día del Chacal, de ese tipo de libros. También, sí. Sí. O sea, ya había un género de política ficción. Digamos que mi novedad ahí fue el aportar lo de la vacuna. La idea de la vacuna, de anticiparse, y creo que en ese aspecto, eso me dijeron que era la primera vez que se mencionaba. ¿Sabes que lo plagió Philip Kerr? Hay un libro de Philip Kerr que es exactamente con Kennedy, el mismo esquema, que hacer un primer atentado falso para demostrar que se puede hacer. Pues mira, es un honor, qué bien. Pues, sí, es que lo de la vacuna a partir de entonces se ha utilizado incluso como término, ¿no? Y es bastante lógico. Y considero que incluso, quién sabe, de hecho, cuando hablamos del 23F, pues hay quien piensa que ha sido una vacuna para precisamente evitar males mayores. Bueno, pero en el caso lo que sí lo pasé muy bien escribiendo el libro, porque me encontraba como si fuera un escritor de verdad. Porque se hacía, por ejemplo, como estos directores de Hollywood que se encargan de una película. Sí, además recuerdo que entonces ya fumaba puros y bebía igual que el negro, no soporto que no pueda seguirlo. Ya había entrado en la zona del cine. O sea, el cine fue, hasta el cine yo no bebía ni fumaba. De hecho era como el personaje de Tirango, no gracias, no bebo, no fumo. Con el cine ya cedí un poco, luego lo dejé, por cierto, están aquí mis nietos, y lo dejé. Ahora solo bebo de vez en cuando vino y ellos lo saben. Bueno, llevamos una hora. Si el público quiere... Bueno, no, solo quiero agradecerte a ti, Claudio. No, eso sí, quiero agradecerte a ti y a ti, porque sí, me encanta poder agradecer y a los que estáis aquí, y también me gustaría hacer una mención especial a alguien que jugó al fútbol conmigo. Sí, que se llama Llorens. Llorens era su nombre en el equipo, sí, y que jugamos en Estocolmo. Hostia. Y además descubrimos las delicias juntos, esto que no se interprete mal, pero las delicias de la sauna.
Pero es verdad que todos aquellos que llevaban medalla pegaron un grito y salieron corriendo porque se les puso incandescente. Claro. Ahora, esos personajes de la SAS fue un partido doble. Espero que no se corra la misma suerte del Barça. Pero fue un partido, uno en Sitges, donde perdimos solo 8-1. Y jugamos bala con nosotros. Y otro de vuelta en Estocolmo, donde solo perdimos 4-2. Pero conocido en Estocolmo. Sí, pero bueno, luego tenemos otras historias privadas que ya... Bueno, quiero de todas formas agradeceros a todos por haber venido. Y estoy encantado, estoy tan encantado que en realidad... bueno, el libro... Pero no hemos acabado, si no hemos acabado. No hemos acabado. Le vamos a dar paso al público para que pregunte. Bueno, vale, muy bien. Haremos el público lo que pregunte. En ese aspecto es lo que es admirable Francia y realmente podríamos imitarlo tanto en el cine como... Han defendido siempre su cultura, es decir, tienen como también, se ve en el libro, como toda, por otro lado, en el caso de París, toda gran ciudad, pero como tienen su lado oscuro, tienen lo que quieras, pero la cultura es realmente un exponente que siguen manteniendo. Lo vemos en las películas, lo vemos en todo, defienden la cultura. Aquí realmente es épico, o sea, para editar libros, para hacer cine, para todo hay que ir contra viento y marea. Ahora, yo personalmente, como bien decía Fresán, pues me encuentro casi, en cierta manera, busco, posiblemente inconscientemente, ese estado de no pertenecer a ninguna parte. Porque probablemente el escritor, en el fondo, no pertenece a ninguna parte. O sea, no debiera pertenecer a ninguna parte, sino tratar de no sé qué, de escribir. Bueno, la idea básica y primera no solo de la escritura, sino ya de la lectura, es la idea de estar solo, ¿no? O sea, ya te estás apartando por reflejo, ¿no? Sí, pero más allá de... Porque, por ejemplo, yo no juzgo las películas en función de su nacionalidad. No tengo establecido esto es que es cine español y el otro es cine americano. No, a mí cuando hay una película que me gusta, y eso es la virtud de la cultura, sobrevuela todas las nacionalidades, todas las ideologías, incluso, bueno, con los matices consiguientes, consecuentes, pero lo sobrevuela, y tanto eso se puede aplicar a la literatura como al arte en general. Si realmente, yo me acuerdo de la madre de Ellen, a la que quiero mucho y a la que quería mucho, pero sigo queriéndola, se murió, pero Pauline, y eso es otra prueba de lo que quiere en Francia la cultura, como cuando decía, miró este gran pintor francés. Claro, pero lo habían hecho suyo, como de hecho hicieron suyo Picasso. Mucha facilidad de hacer suyo. Sí, claro, pero bueno, pues muy bien. Pero nosotros les gusta mucho cambiar los títulos de las cosas también. Claro, pero yo no veo que a la inversa nosotros estemos apropiando de nadie, culturalmente hablando. No, pero eso es verdad, una cosa muy breve, siempre a mí me causa mucha gracia que la novela de Jim Thompson, 1280 almas, sí, en Francia se llama 1275 almas. Se han comido 5. Bueno, porque tienen más. El cine y la literatura pues influyen mutuamente, pero considero que también hay un poco de comodidad a la hora, por ejemplo, de decir, pues este libro es muy cinematográfico, este libro, bendito sea el cielo, me parece imposible de adaptar al cine, pero no obstante, además tiene una elaboración con las palabras, en general, todos mis libros, que aunque aparentemente o simplemente sugieran la palabra, siempre denota imágenes, siempre, pero yo creo en todas las épocas, ¿no? Claro, en la época del cine, más. Hay una diferencia clarísima, pero no vamos ahora a... Es casi obvia.
O sea, evidentemente, he dicho evidentemente varias veces, no lo tengo tan evidente. No, pero con el cine, con los libros, los personajes no son espíritus desencarnados. Yo, por ejemplo, cuando escribo no veo las caras definidas. Cuando tengo que hacer un reparto en una película, generalmente me tengo que violentar para decir, el personaje era así, tengo que readaptarlo. Porque cuando estoy escribiendo el guión o si parto de la novela, no tienen, sabes quiénes son, pero no sabes por qué son lo que tú supones que son o lo que representan, ¿no? Pero que una vez hecho el casting, reescribes un poco el guión en función de quiénes eligieron. Más que reescribirlo, me adapto a qué es lo que van a aportar ellos. Okay. Sí, cómo van a ser. Cómo van a ser. A veces me he equivocado y entonces procuro ponerlos de espaldas. No. No es toda la película de espaldas. En cambio, sí, efectivamente, el libro es maravilloso porque, por un lado, dinamiza las imágenes, vienen las imágenes, tú vas leyendo y yo creo que sobrevienen, pero no tienen la definición, no tienen la concreción, y eso también es otra forma de libertad. Bueno, venga, otra pregunta. Claro, tienen, hombre, unos reflejos son un lago, y además con mayor fuerza de sugerencia, ¿no? Ahora, también es verdad, bueno, en teatro he hecho bastante, a los 17 años con barba postiza he hecho muchos creontes, no muchos, pero 2 o 3. Hice, por ejemplo, el creonte de Medea en el Teatro Romano de Mérida. Y me lo malogró un poco, pero por mi voz resonante en aquel entonces, realmente quedaba muy bien. Me lo malogró el que era de noche, los ensayos se habían hecho de día, y por la noche aparecía el rey Creonte entre antorchas. Y las antorchas tenían una humareda, como entonces todavía no era fumador, pues fue un Creonte socio. Luego también tuve muchas oportunidades, una de mejorar a Shakespeare haciendo el Próspero de la Tempestad. Hice el Próspero de la Tempestad, si mal no recuerdo. Sí. Shakespeare se revolvió en su tumba, pero yo lo mejoré porque habida cuenta de mi ya entonces falta de memoria, pues he de confesar que algunos versos los improvisé. Y ahí hay más playas también, las tempestades de muchas playas. Sí, bueno, pero esas me las salté casi todas, porque sí, recuerdo todavía ese momento. Bueno, quiero decir, del teatro tengo esos recuerdos y más, pero en un momento determinado dejé salir del teatro para Francia porque quería irme a buscar eso de la realidad y tal. Y cuando volví, ahora me encuentro, el teatro puede ofrecerte momentos maravillosos, pero es terrorífico si no son exactamente maravillosos, entonces te encuentras en la butaca diciendo, corten otra, o sea, porque queda impune, y les gusta mucho a los actores, por supuesto, porque claro, todo queda impune. Además, ahora el público es muy bueno. En mi época se pateaba con ferocidad. Recuerdo los pateos en el mismísimo Teatro María Guerrero, sobre todo cuando eran obras de Pemán. Con cambios, otros aplausos. Pasa como en el boxeo, con perdón. No admite en absoluto la mediocridad. O sea, o es muy bueno o como en la ópera. No admite la mediocridad, o es muy bueno, o entonces es insuficiente. Es difícil, es muy difícil, es un arte muy difícil, y es difícil de mantenerlo, porque claro, si lo consigues una vez,
no, ni siquiera lo detienes o captas el gesto, es que luego cambia y cambia. Yo creo que todo el hecho es como una ópera. La ley está en la dimensión de la realidad. Si es meteo que se ve todo el artificio, se ve todas. Sí. ¿Y en la literatura eso piensas que no pasa? ¿O no pones los mismos parámetros? No te digo en tu propia obra, sino en la consideración de la obra ajena y todo eso. Yo creo que en literatura no tienes más límite que tu talento. O sea que cualquiera con un bolígrafo y un papel puede ser Shakespeare, por decirlo de una forma tópica, ¿no? En la realización de lo que es el teatro, a mí me gusta todo lo que es acción y proyectar la ficción fuera, y eso es maravilloso. Pero... Tenemos aquí una pregunta. Sí, a mí me gustaría saber qué relación tiene con Barcelona y qué sensaciones tuvo cuando vino aquí a vivir y que también hay algo en la trastienda que... Bueno, pues Barcelona, ¿qué voy a decir? Sí, precisamente ha sido eso que dicen los mejores años de nuestra vida. Pues bueno, a posteriori, evidentemente, no todo fueron facilidades, probablemente, pero lo recuerdo como un momento de eclosión, de esplendor, ¿no? Y no fue un momento, fueron 16 años. Pero aquí, edité mis primeros libros, mis primeras películas. Bueno, no los tuve yo, los tuvo él, entre nuestros 4 hijos. Tuvimos unos amigos maravillosos. Aquí está Isabel, y he mencionado antes. En fin, no voy ahora a hacer lo que pudiera ser una lista telefónica porque faltan, hay algunos que ya no están, pero es igual, es como si estuvieran. Barcelona ha sido mágico en esos 16 años. Luego, por el cine me tuve que ir a Madrid, porque no era cosa, en aquel entonces no había esa facilidad de ir y venir. Y no sé, hay quien me dice que ha cambiado, pero en aquel momento es que Barcelona era una ciudad europea. Estaba cerca de la frontera y existía frontera y realmente todo lo que recuerdo es extraordinario. No recuerdo ninguno, he de decir una cosa, no recuerdo ningún problema de índole pues, o lingüístico, no recuerdo ningún problema en esos aspectos. En fin, quizá es un recuerdo dorado, pero no puedo poner objeciones. Fueron 16 años, o sea, no está mal. Siguiendo con la pregunta anterior, pues vino a Barcelona, pero siempre cuenta que fue a Caracol. Sí. ¿Se imagina su vida si hubiera salido la otra opción? Y si la ha imaginado o la ha soñado, la podría escribir para Random House. La imaginaria, la vida imaginaria. Hombre, podría haber caído en Albacete. Por cierto, ahora hubiera tenido, mira, el terremoto este. Pero era entre Madrid, creo recordar, no, entre Madrid y Barcelona. Porque muchas veces me escriben Asturias. Yo a Asturias salí a los 2 años. Salí a los 2 años y ya después de la guerra, mi padre, que además, por fortuna, no perdió la vida, pero sí perdió la cátedra y todo esto, ya no volvimos a Asturias para nada. Y Madrid era realmente un Madrid de posguerra, que era evidentemente sórdido. Hombre, mi padre tuvo una traducción de Melville con seudónimo, y el seudónimo era Octavio Beiral, que es el nombre que he puesto yo al personaje de Doble 2. Él hizo, fíjate, para traducir a Melville. ¿Cuál que yo traduzco? Taipí. Pues
Y Gonzalo, no. Sí, eso. Qué buena que o sea, para un casting tan perfecto, ¿sabes? Pues si nadie quiere, bueno, si no hay que ir nada más, muchísimas gracias.